En un proceso de transmisión de información, siempre se ha necesitado realizar un proceso de encapsulamiento para transmitir la información de un punto a otro. Un proceso de encapsulamiento va a permitir que la información que se esté transmitiendo se blinde contra ruido externo o contra otras transmisiones que de forma simultánea se estén realizando desde otros puntos y que en cualquier instante se puedan cruzar, y a pesar de que se puedan mezclar con otras transmisiones que se estén realizando, por ejemplo, en un medio como el aire o tal vez un medio cableado, se pueda realizar la recuperación de la señal o de la información que se quiere transmitir sin ningún inconveniente. Para ello se utilizan mucho las modulaciones. Entonces, en este momento, por favor, van a detener el video, lo van a pausar y van a ir a buscar eh, cuáles son las modulaciones que existen y por qué se crearon las modulaciones. Cuando ya tengan un poco claro este concepto de modulaciones, vamos a empezar a crear una modulación por amplitud, que es una modulación que les va a ayudar a comprender un poco más el proceso de transmisión de la información eh, desde el punto de vista de la programación. Muy bien. Para ello entonces vamos a crear un nuevo script y lo vamos a guardar como modulación por amplitud. Esta es la misma modulación AM. Podemos colocarle acá AM. Vamos a guardarla. Entonces, como es costumbre, vamos a crear un clear, close all y un CLC. Bien. Existen en la teoría de las modulaciones, en el caso de la modulación AM, primero una señal que se va a transmitir. Esta señal que se va a transmitir es la señal del mensaje. Luego viene una señal de muy alta frecuencia, que es la señal que va a encapsular nuestro mensaje. Esta señal de alta frecuencia se denomina señal portadora y es una señal de muy alta frecuencia. Luego se realiza un proceso matemático mediante el cual podemos encapsular el mensaje que queremos transmitir en función a nuestra señal portadora. Muy bien, entonces, primero que todo, ¿cómo nosotros podemos definir la modulación AM? Entonces podemos colocar que la modulación AM es la variación de la amplitud de la señal de mensaje, perdón, de la señal portadora. Vamos a colocar acá de la señal portadora en función a la variación o amplitud de la señal del mensaje. Entonces, bien, queda claro entonces que nuestra señal de mensaje es MDT y que mediante un proceso matemático vamos a realizar, ¿sí? Vamos a realizar una modulación por amplitud en el tiempo. O sea que requerimos una señal portadora de muy alta frecuencia, una señal de mensaje que va a contener la información que queremos transmitir, y mediante la señal portadora vamos a realizarle la variación, ¿sí?, de la amplitud de la señal de la amplitud a esta señal portadora en función a la variación o amplitud de la señal del mensaje. Entonces, ya teniendo un poco claro el concepto, vamos a realizar esto en programación para que quede un poco más claro. Entonces, lo primero es crear la frecuencia de nuestra señal portadora. Entonces vamos a colocarle una frecuencia alta. Vamos a colocarle, por ejemplo, 1000 Hz.
Y nuestra señal de mensaje pues es una señal de menos hertz. Vamos a colocarle por ejemplo 3. Vamos a suponer que el mensaje que vamos a enviar va a ser una señal senoidal. De hecho puede no solamente ser una señal senoidal, puede ser una imagen vectorizada, una señal de audio, o puede ser cualquier cosa que ustedes quieran transmitir, pero lógicamente tienen que volverlo un vector antes de realizar el proceso de transmisión. En este caso, vamos a suponer que la señal de mensaje va a ser una señal senoidal que tiene 3 Hz. Entonces vamos a crear el periodo de muestreo, que para propósitos prácticos va a ser 64 veces la frecuencia más alta de las señales que vamos a crear. Esto para que no solamente funcione para las frecuencias altas, sino también para las frecuencias bajas. Ahora, la frecuencia de muestreo va a ser el inverso a nuestro periodo de muestreo. Y la base temporal, vamos a iniciarla en 0, vamos a finalizarla en 1, es decir, vamos a tener una longitud de 1 segundo, y vamos a tener en esa longitud de 1 segundo f sub s muestras. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a realizar es la creación de nuestra señal portadora en el tiempo. Entonces vamos a decirle, miren, esta señal PDT va a ser igual a una amplitud P. Muy bien, esta amplitud P no la hemos declarado, entonces por acá vamos a declarar la amplitud de P y le vamos a decir que va a ser igual inicialmente a 1. También va a estar la amplitud del mensaje y va a ser igual a 1. Ahora las vamos a utilizar. Entonces le decimos, mire, nuestra señal portadora tiene una amplitud A sub P e internamente la señal portadora es 2 veces pi por la frecuencia de la señal portadora por nuestro vector o base temporal. Así de sencillo fue crear nuestra primera señal portadora, la señal que va a realizar el proceso de modulación. Entonces, vamos a crear también nuestra señal de mensaje. Entonces, nuestra señal de mensaje M sub T va a tener una amplitud de mensaje A sub M y esto va a ser igual a una senoidal de internamente 2 veces pi por la frecuencia del mensaje F sub M por la misma base temporal. Acá nos falta un por. Muy bien. Entonces, ya teniendo estas dos señales, vamos a crear el proceso de encapsulamiento del mensaje en función a la señal portadora. Y ya tendríamos claro el concepto de modulación AM, que en este caso tendría que ser el siguiente. Entonces, nuestra señal AM T va a ser igual. Lo primero que vamos a realizar es a nuestra señal en el tiempo vamos a sumarle un nivel de offset o una, ¿sí? Es decir, le vamos a subir el eje sobre el cual va a estar montada. Entonces esta señal va a estar montada sobre el eje A sub P. Y esto lo vamos a multiplicar punto a punto por nuestra señal portadora en el tiempo. Ok, yo quisiera que analizáramos antes de crear esta señal las gráficas de cada una de las porciones inicialmente. Nuestra señal portadora, nuestra señal de mensaje, luego cuando hacemos este proceso de nivel de offset y luego el resultado final que es la modulación AM cuando multiplicamos por una portadora de muy alta frecuencia. Entonces lo primero sería analizar nuestra señal PDT. Entonces creemos una gráfica que tenga un subplot. Y este subplot le vamos a decir que va a tener 3 filas, una columna y en la posición 1 va a ir nuestra señal PDT. A manera de título vamos a colocarle acá señal PDT, que es la portadora en este caso de 1000, coloquemos acá frecuencia portadora de 1000 Hz. Muy bien, y comilla sencilla para cerrar. Esto mismo lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Luego vamos a colocar en la posición 2 nuestra señal de mensaje. Coloquemos acá señal MDT, mensaje.
de frecuencia de mensaje y recuerden que aquí la frecuencia de mensaje es de 3 Hz. Entonces vamos a colocar acá 3 oscilaciones en un segundo. Y de último queremos mostrar este nivel de offset. Entonces vamos a colocar acá el nivel de offset, la posición 3. El nivel de offset entonces sería, de hecho acá internamente podemos hacer ese proceso de tener nuestra señal de mensaje y sumarle nuestro nivel de offset a sub p. Y acá entonces sería, el título sería MDT con offset a sub p o amplitud de la portadora. Entonces vamos a ejecutar esto. Ok, y como ustedes pueden observar, nuestra señal portadora tiene 1000 oscilaciones en un segundo. Es una señal de muy alta frecuencia, pero es una señal senoidal. Hagamos un zoom y verifiquemos, ¿sí? Nuestra señal senoidal. Y efectivamente tenemos básicamente una señal senoidal de muy alta frecuencia. Esta es la que nos va a permitir realizar el proceso de encapsulamiento. Ahora, nuestra señal de mensaje tiene 1, 2 y 3 oscilaciones, es decir, 3 Hz. Y fíjense que el nivel de offset es 0, está sobre el eje. Pero cuando nosotros le sumamos A sub P, es decir, M sub T con un nivel de offset A sub P, vamos a observar que ya no comienza en 0 como inicialmente, sino que comienza en 1, porque 1 es la amplitud de la señal portadora. Muy bien, la amplitud de la señal portadora. Muy bien, entonces vamos a hacer el siguiente proceso, que sería realizar la multiplicación de nuestra señal offset punto a punto por una señal portadora de muy alta frecuencia. Entonces esto lo podemos descomentar y acá finalmente podemos colocarle que vamos a graficar nuestra señal AM sub T. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Vamos a colocarle señal modulada en amplitud. Y coloquemos AM T. Muy bien. Vamos a ejecutar esto. Vamos a darle. Vamos a tratar de comprender qué es lo que sucede. Según la definición, nuestra señal AM es la variación de la amplitud de esta señal portadora, ¿sí? Que tiene una amplitud constante de 1 y es de muy alta frecuencia. Entonces, a esta señal portadora le vamos a variar la amplitud en función a la forma de onda del mensaje que está transmitiendo. Entonces, en este caso, nuestro mensaje tiene una forma de onda de señal senoidal y por ende, desde el nivel offset 1, ¿sí? Tenemos la forma de onda de nuestra señal de mensaje. Entonces queda claro que la envolvente de nuestra señal AM básicamente es la forma de onda de nuestra señal que estamos transportando. Vamos a hacerle un poco de zoom para que ustedes verifiquen que internamente tenemos eh, señales senoidales de muy alta frecuencia, ¿sí? Pero que curiosamente eh, la forma de onda de la envolvente básicamente es la forma de onda de la señal de mensaje que estamos transmitiendo o que queremos transmitir. Para que quede un poco más claro este concepto, vamos a cambiar la forma de onda de esta señal de mensaje. Vamos a suponer que es una señal triangular y en esencia nuestra señal portadora en el tiempo, perdón, nuestra señal AM en el tiempo, entonces tendría que tener esa señal triangular en la envolvente o forma de onda. Vamos a realizar ese proceso. Entonces nuestra señal de mensaje no va a ser una senoidal, va a ser una diente de sierra. Y como parámetro le vamos a colocar 0.5 o 50% de inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, va a haber un equilibrio. Vamos a ejecutar esto. Observen que la señal de mensaje cambió y que la definición de modulación AM es la variación de nuestra señal portadora, esta señal de arriba,
la variación de la amplitud en función a la amplitud o forma de onda de la señal de mensaje. Eso quiere decir que esta señal AM está conservando la forma de onda en su envolvente en función a la forma de onda de la señal que está transmitiendo. Pero si ustedes continúan observando detalladamente, nuestra señal sigue siendo senoidal, ¿sí? Aquí vamos a tomar otro pedazo, otra porción por acá. Observen que sigue siendo una señal senoidal. Vamos a cambiar esta señal senoidal. Vamos a colocar diversos tipos de señales. Entonces vamos a suponer que va a ser no una señal sawtooth, sino una señal cuadrada, una señal square. Y este argumento se lo vamos a quitar y le vamos a dar ejecutar. Observen nuevamente que se cumple. Entonces, la forma de onda de nuestra señal portadora se modificó en función a la forma de onda de nuestra señal de mensaje, que en este caso es cuadrada. Y si nosotros hiciéramos todas las gráficas posibles, por ejemplo una sin C, ¿sí? Observen que nuestra señal o de envolvente básicamente es la forma de onda de nuestra señal de mensaje. Y a esto que está en la parte inferior le denominamos modulación AM o modulación por amplitud. Muy bien, ¿eso qué nos indica? Que aquí nuestra señal de mensaje no necesariamente puede ser una señal creada como la acabamos de hacer, sino que puede ser audio, puede ser una imagen, en este caso si uno quiere la vectoriza, y si una imagen es que tiene canal rojo, verde y azul, pues entonces se hace un proceso de linealización de cada uno de los canales y se vuelven vectores y se hace el proceso de transmisión. En el proceso de recepción, entonces se tendría que hacer la parte inversa, que sería devolverlos de vector a matrices y colocar los tres canales para observar este proceso. Entonces, eso nos indica que aquí podemos realizar la transmisión de no solamente una señal eh, como la acabamos de crear aquí, muy ideal, sino que también señales reales se pueden transmitir. Bien, entonces, esto es el proceso de modulación AM. Entonces, les recomiendo que por favor hagan el paso a paso del video. Si tienen alguna pregunta, por favor me escriben al inbox y con mucho gusto les puedo realizar la respectiva asesoría. Si tienen tal vez algún error o alguna sugerencia, entonces son bienvenidas.